Curso de formulación inorgánica. Introducción. Veamos la nomenclatura. Comencemos viendo qué es la nomenclatura, eso que a muchos os trae de cabeza. Tranquilos, que no os va a dar ningún tipo de problema. ¿Qué es la nomenclatura? La nomenclatura es el conjunto de reglas que nos permiten nombrar y representar todos los elementos y compuestos conocidos. Tenemos tres tipos de nomenclaturas, según la IUPAC: la nomenclatura de composición, la de sustitución y la de adición. Para vuestros niveles en secundaria y bachillerato nos vamos a quedar con la nomenclatura de composición, expresándola de dos formas distintas. Una, con prefijos multiplicativos, y la otra indicando el número de oxidación con números romanos. Además de esto, cuando estemos con o comencemos a trabajar los ácidos oxácidos, las oxisales, también usaremos la nomenclatura tradicional. Pero bueno, eso ya llegará. Vamos a pasar a comentar la primera de las formas de expresar la nomenclatura de composición, también conocida como nomenclatura estequiométrica. Los nombres de los componentes los vamos a indicar junto con una serie de prefijos multiplicadores. Estos prefijos coinciden con los que nosotros ya conocemos de los polígonos regulares, como penta, hexa, hepta, etc. También podéis ver que entre paréntesis aparecen otros nombres, como bis, tris, tetraquis, octaquis, decaquis, etc. Estos prefijos se usan cuando tengamos un número que multiplica a un paréntesis. No os preocupéis, que lo veremos en detalle. Hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. El prefijo mono se usa solamente si el elemento no se encuentra habitualmente de forma monoatómica. Si el número de átomos del elemento es grande y desconocido, se puede usar el prefijo poli. Veamos cómo nombrar sustancias elementales o simples. En esta tabla se nos presentan una serie de sustancias que también se llaman homoatómicas. ¿Por qué? Porque tan solo se presentan átomos de la misma especie. Podéis ver que el primero es el helio. Es un gas noble y se presenta en la naturaleza de forma monoatómica. Cuando veáis el oxígeno en forma atómica, se debe nombrar como monooxígeno, ¿vale? El oxígeno en la naturaleza se presenta normalmente en forma molecular O2, que se nombraría dioxígeno, aunque se acepta el nombre oxígeno, al igual que el nombre ozono para el trioxígeno o el fósforo blanco para el tetrafósforo. Tradicionalmente se han utilizado los nombres flúor, cloro, bromo, yodo, hidrógeno, nitrógeno y el que ya hemos visto, oxígeno, para indicar las sustancias diatómicas que forman estos elementos en la naturaleza y cuyas fórmulas ya conocemos. Su uso está muy extendido.
Veamos cómo nombrar compuestos binarios. Estos compuestos están formados por dos elementos distintos. Para escribir sus fórmulas y nombrarlos en los distintos sistemas, hay que tener en cuenta la electronegatividad. Debemos utilizar el orden establecido en las recomendaciones de 2005 de la IUPAC. No debéis asustaros porque aparezca aquí unas flechas en las que viene el orden, porque, como vamos a comprobar, os sirve lo que habéis aprendido hasta ahora en la tabla periódica. La única diferencia es que el grupo de los gases nobles pasa de estar en el extremo derecho al izquierdo, y el hidrógeno, en lugar de estar en el primer grupo, se coloca entre los grupos 15 y 16. Veamos cómo nombraríamos esos compuestos binarios con la nomenclatura de composición con prefijos multiplicadores. Nombramos, en primer lugar, el elemento más electronegativo. Para ello, se modifica el nombre del elemento añadiendo el sufijo uro a la raíz del nombre. Seguidamente, tras la palabra de, se nombra el elemento menos electronegativo sin modificar. Delante del nombre de cada elemento y sin espacios ni guiones, se utilizan los prefijos multiplicativos que indican el número de átomos que hay de cada uno. Cuando el oxígeno es el elemento más electronegativo, se nombra como óxido. En el caso del azufre, cuando actúa como elemento más electronegativo, la terminación uro se añade a la raíz latina sulfur, nombrándose como sulfuro. Cuando no hay ambigüedad en la estequiometría del compuesto, no es necesario utilizar los prefijos multiplicativos. Esto ocurre cuando se forma un único compuesto entre dos elementos. Veamos algunos ejemplos para comprobar que es muy sencillo. En este primer compuesto comprobamos que tenemos un 3 delante del oxígeno. Os recuerdo que comenzamos leyendo la fórmula de derecha a izquierda. Como es un 3, lo nombramos como tri. A continuación tenemos un oxígeno, por lo tanto es óxido, trióxido. Lo siguiente que nos encontramos es un 2, por lo tanto será trióxido de di y nombramos el siguiente elemento, que es el hierro. Por lo tanto nos quedamos con trióxido de hierro. Trióxido de hierro. Siguiente ejemplo. Comenzando por la derecha tenemos un 2, por lo tanto es un di. A continuación un cloro, dicloruro de magnesio. Veamos ahora la nomenclatura de composición expresando el número de oxidación mediante números romanos. Igual que antes, vamos a nombrar el elemento más electronegativo con el sufijo uro, pero sin prefijos multiplicativos. A continuación, tras la palabra de, se nombra el menos electronegativo, indicándose su número de oxidación mediante números romanos entre paréntesis. Cuando los elementos tienen un único estado de oxidación, no se indica en el nombre del compuesto. Esto último es
muy importante. Veamos algunos ejemplos. Vemos el primer ejemplo en el que, leyendo de derecha a izquierda, me encuentro con un oxígeno. Por lo tanto, estamos hablando de un óxido. Óxido D. El siguiente elemento es el hierro, por lo tanto será óxido de hierro. ¿Cómo conozco el número de oxidación con el que está actuando el hierro? Lo sabemos porque se intercambian las valencias en los respectivos subíndices numéricos de los elementos. Así, este 2 se corresponde con el número de oxidación con el que actúa el oxígeno y este 3 se corresponde con el número de oxidación con el que actúa el hierro. Por lo tanto, estamos hablando de óxido de hierro 3. Si queremos formular óxido de hierro, pues no tenemos más que lo que leemos, escribirlo de derecha a izquierda. Es decir, óxido de, pues pongo primero un oxígeno. De hierro, pues a continuación hierro. 3, pues ese 3 se lo pongo al oxígeno y al hierro le pongo el número de oxidación del oxígeno, que es 2 siempre. ¿Veis que coincide? Perfecto. Pasemos al siguiente ejemplo. Se leería cloruro, que es lo primero que me encuentro, es un cloro, de, y el siguiente elemento es magnesio, cloruro de magnesio. ¿Qué es lo que ocurre? El cloro actúa con número de oxidación -1 y el magnesio con 2. Llama la atención que no aparece aquí un 2 entre números romanos. ¿Por qué? Recordemos que cuando el elemento que se combina tiene una sola valencia, no un solo número de oxidación, no se pone. Espero que este vídeo os sea de utilidad. Gracias.